Buenas noches, bienvenidos a esta charla entre amigos en conmemoración del Día de la Historieta Mexicana. El día de hoy, que es lunes 4 de marzo del 2024, vamos a platicar de este tema titulado Pioneras del arte secuencial en México, específicamente tres autoras: Laura Bolaños, Susana Hernández y Delia Larios. Para esto me acompaña aquí mi estimado Cecilio Jacobo. ¿Cómo estás, Cecilio? Buenas noches. Bien, bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Buenas noches. Y bueno, pues él es médico, ginecólogo, oncólogo egresado del Hospital General de México, también coleccionista e investigador de cómic, participando en la recuperación de la historieta mexicana en el gran catálogo de la cultura popular de TVOsfera y con artículos divulgativos en revistas como Comicase o TVOsfera. También colaboró en la revista italiana Dan et Metto, especializada en la obra de Dante Alighieri, y en el fanzine estadounidense Midnight Magazine, con reseñas sobre historieta mexicana de terror. Pues gracias a quienes nos acompañan, gracias a quienes nos ven, gracias Cecilio. Pues ¿cómo ves Gracias. si empezamos esta charla? Primero, dime así muy rápidamente en términos generales. Sabemos que empieza nuestra historia moderna con el Pepín, el Paquín, el Chamaco, pero muy rápidamente, para quien no tenga idea de qué cosas son estas publicaciones, danos una muy breve visualización de qué vamos a hablar. Sí, digo, al igual que la historieta estadounidense, también en México se separó por eras o por edades. La edad dorada son estos que comentas, que son el Paquín, el Pepín, el Chamaco, que lo que tenían de novedoso es que eran historietas nuevas, pero historietas secuenciales. Es decir, la historia podía durar 50 ejemplares, 60 ejemplares. Y lo otro que las hacía muy características es que les dio por fin un medio en el cual los artistas nacionales podrían compartir ahí sus dibujos y sus argumentos. Inicialmente, muchas de las historietas o las más famosas eran traducciones de cómics estadounidenses, pero Chamaco, Pepín, Paquín, todas esas tenían historietas hechas en México, que fue lo más importante. Y tuvieron un fenómeno raro, único en el mundo, que fue que se publicaban a diario. Digamos, actualmente las historietas, hay historietas quincenales o hay historietas mensuales. Es decir, tenemos 32 páginas de historieta cada mes, pero en ese entonces eran recopilaciones de 60 u 80 páginas nuevas todos los días. Entonces, la cantidad de artículos y de dibujos y texto que se publicó era monstruoso. Es decir, teníamos historietas nuevas todos los días, todos los días. Y eso hizo que mucha gente aprendiera a leer o incluso se cultivara sobre otras culturas o sobre otras características con estas revistas. Y yo creo que también eso hizo que al ser un volumen tan grande de historietas, muchas de esas se perdieron en el tiempo, porque como había una historieta nueva todos los días, decían, bueno, ¿para qué guardo la anterior? Eran también impresas en un papel muy, muy, muy barato, entonces hubo muchas de estas que, a pesar de que son muy bonitas y que tienen historias muy interesantes, pues muchas se perdieron, ¿no? Y pues ese es el origen de la historieta mexicana. Yo creo que después que fuimos avanzando con los años, ya apareció personajes ya en su propia revista. Es decir, Paquín, Pepín y Chamaco era el título en general que venía en estas revistas, pero ahí venían muchas historias secuenciales y venían 3 páginas, por ejemplo, de los super sabios, o venían 3 páginas de almas de niño. Entonces, para leer la historia completa tenías que esperar semanas o hasta meses. Ya en los años 60, 70 o incluso desde los años 50, ya tenemos títulos dedicados a un solo personaje, que eso es lo que los empezó a hacer más famosos. Vaya, estamos hablando que la revista Paquín aparece en 1934, o sea, nuestro viaje en el tiempo está por ahí, y la revista Pepín sale en 1936,
que era de José García Balseca. De García Y Balseca, ese el general mismo, García Balseca. el general, y en ese mismo año, en el 36, pues aparece Chamaco, que era de Ignacio Herrerías, que era Así es. torero, ¿no? ¿O qué era él? Sí, Bueno, pues partiendo de este mundo, que obviamente el México de la década de los 30, pues era una sociedad todavía, digamos, buena parte de la gente, como bien dijiste, no sabía leer y escribir, había apenas terminado el periodo revolucionario y postrevolucionario, y todavía no sí. llegábamos al boom económico y la urbanización más fuerte, ¿no? Estamos como que en este preámbulo a la urbanización de México. Sí, yo creo que las historietas nos encontraron en un momento un poco difícil. Había mucha, digo, había mucha desigualdad en el punto de vista cultural, económico, etcétera. Nos estábamos recuperando de la Revolución Mexicana. eh, en ese entonces ni siquiera era obligatorio mandar a los hijos a la escuela. Si no los querías mandar, pues no los mandabas. Y mucha gente creció sin saber leer y escribir. El único acceso o el único contacto que tenían con la lectura y la escritura, pues eran estas historietas, que eran, un precio era prácticamente regalada, 5 centavos, 10 centavos, eh, y que tenían muchas páginas y de una calidad buena. Entonces, sí, sí nos encontraron en un momento así medio, medio difícil las historietas. Entonces, bueno, para empezar nuestro recorrido ahora sí formalmente, eh, qué te parece? ¿Cómo ves si empezamos platicando un poco de esta señora Laura Bolaños para partir de, de este reconocimiento de las autoras, de las pioneras? Y bueno, yo aquí me estoy recargando un poco en en la Hemeroteca Nacional, en este catálogo de historietas de la Hemeroteca, que se llama Pepines, precisamente por lo que ya dijimos, Sí, por la y revista. por la revista Pepín. Entonces, bueno, a mí me gustaría que nos pudieras dar esta semblanza, a grandes rasgos de la señora Laura Bolaños, que bueno, hasta donde yo tengo entendido, muy jovencita, 17 años, empieza a entrarle a esto de las historietas. Sí, la verdad es que fue una de las primeras escritoras y guionistas de historietas, y yo creo que, digo, amén de otras situaciones, creo que fue la más prolífica, fue la que más escribió durante tantos y tantos y tantos años. Empezó como otras escritoras, es decir, haciendo historias pequeñas, con papeles secundarios, etcétera, pero yo creo que desarrolló un estilo muy característico. Ella quería dejar un poquito de lado lo que era la imagen típica de la mujer, es decir, a lo mejor ahorita eso se puede interpretar como romper roles de género, pero en ese entonces ella quería cambiar un poquito la historia típica de Blancanieves o de Cenicienta, en la cual las mujeres dependen de un príncipe azul que venga y las salve. Ella quería darle historias más reales a las novelas o a las revistas en las que publicaba. Es decir, no quería que únicamente fuera la damisela en apuros, la cual viene el príncipe, la rescate y todo eso. Ella quería compartir historias reales de mujeres reales, que yo creo que fue el grueso de su trabajo artístico. A pesar de que tuvo sus inicios en Pepín, vemos aquí en la página de la UNAM que tenía historias pequeñas como Caprichosa, Cárcel de Mujeres, etcétera. Su mayor éxito, el más prolífico, fue el libro semanal, que el libro semanal, no sé si sea un récord o no sea un récord, duró más de 30 años publicándose de forma ininterrumpida, lo cual muchas publicaciones, no solo nacionales, sino internacionales, pues envidiarían sinceramente, porque ¿quién dura publicando 30 años historias nuevas? Es decir, tiene miles y miles de ejemplares el libro semanal, y yo creo que fue una de las más vendidas en su momento.
mucho más incluso que las traducciones de cómic estadounidense. Entonces, digo, desafortunadamente la señora pues ya se nos adelantó, pero en las pocas entrevistas que he visto de ella de hace algunos años, eso era lo que ella quería transmitir en sus argumentos, que la mujer es más que una damisela en apuros o que la mujer es más que la princesa que está esperando a que vengan a rescatarla. La mujer tiene un papel importante y decisivo en el desenlace de sus historias. Acá está. Sí, y aquí, por ejemplo, digo, también me recargué un poco en, en la bibliografía que pues a lo mejor tú también ya has visto por ahí. Y, y el libro semanal, yo lo recuerdo mucho en el buró de mi abuelita Sí, paterna. O sea, ella compraba el mini terror y compraba la novela policíaca, pero el libro semanal estaba ahí con estas pinturas acrílicas o óleo o wash, no sé qué técnica fuera, que eran en las portadas y en los interiores. Creo que mucho tiempo fue a una sola tinta, no sé si sí, sepia o blanco y negro, pero después creo recordar que sí fue a color. sí, la mayor parte fue en sepia, era en sepia. Y creo que en las últimas ejemplares sí agregaron color, pero eso era una cosa bien curiosa. Cuando yo era niño y que estaba creciendo, yo vivía en Tepic, Nayarit, cuando era niño. A mí me llevaban el Condorito, la pequeña Lulú, y siempre se leía el libro semanal en casa. Siempre. Incluso yo creo que fue una de las más intercambiadas. No sé si todavía haya, pero antes había estos lugares, puestos de revistas, etcétera, donde podías ir a cambiar revistas. Es decir, te cobraban un peso, dejabas un ejemplar y te llevabas otro. Y el libro semanal, como eran unas historias, eran buenas historias. Y aparte, estaban muy bien dibujadas, las portadas eran muy bonitas. Este formato cuadrado de bolsillo también se prestaba mucho a eso. Pues esta publicación giró en todos los hogares, eso estoy casi seguro. Aparte de que era mucho más económica que otras de las que circulaban. Eh, Sí, de hecho, mi abuelito, ¿sabes dónde cambiaba el libro vaquero? En la tortillería. ah, Había un sí, mecate ahí en la tortillería sí, con donde unos estaban, ganchos de ropa así en... sí, sí, o a veces sin gancho, nomás así, atravesado el cómic y Ah, la ok. historieta. Y, mira, ya leí préstame el otro, un peso. Y regresaba de las tortillas con otro libro vaquero que no había Sí, leído. Entonces, claro, ahí está la capacidad de alfabetización, de penetración cultural que sí. tuvo la historieta. Pero bueno, regresando un poco a Laura Bolaños, me hablaste ahorita de su etapa de libro semanal, pero ¿qué más podemos decir de ella? Bueno, digo, participó en muchas historias de Chamaco y de Pepín. Ahora, bueno, no sé si eso más adelante lo vamos a platicar, sino aquí hacemos ese paréntesis. Chamaco, como tenía muchas historias en un solo ejemplar, algunos artistas sí vienen acreditados, algunos otros no, pero lo que se le tiene acreditado a la señora Bolaños eran por lo menos unas 50 o 60 historias. Historias que se traducen en cientos de ejemplares en los cuales se dividió todo el argumento. A lo mejor ella hizo su argumento en, no sé, 50 páginas de texto, los cuales ya una vez que los hacían, los transformaban en viñetas y lo dividían a lo largo de todos estos ejemplares, ella se publicó durante muchos años. Y ya después se fue decantando hacia a este estilo propio que desarrolló. No sé si fue la primera que lo hizo, pero definitivamente fue la que más lo explotó. Entonces, no es difícil encontrar. Mira, aquí están sus historias, las cuales están acreditadas. Salió en varias de Chamaco,
Creo que salió también unas de colorín, por ahí lo vi más abajo, que ya colorín ya era más formato de historieta, más grande. Eh, entonces sí, la verdad es que tiene un acervo tremendo, tremendo, tremendo. Y estos colorín, a pesar de que son más o menos antiguos, últimamente los he visto mucho en sitios de venta, en grupos, en línea, etcétera. Yo he podido comprar algunos y están muy bien hechos. Ahora, por alguna razón, no sé, eh, me encontré una portada del libro semanal donde sale una mujer que está con una copa y dice, ahora no porque estoy muy ebria, ¿no? Y es como de los años 80, no sé, 80 y fracción, por ahí. Y me acordé inmediatamente de este episodio de Los Simpson, donde también la creadora de Barbie, o bueno, de la muñeca que es como Barbie que sale en el programa, Lisa le está dando unas ideas, etcétera, y le dice exactamente lo mismo. Yo sé que es traducción, a lo mejor el traductor tenía en su escritorio este ejemplar de libro semanal y decidió traducirlo así literalmente. Ahora no, estoy muy ebrio. Así. Entonces, eso es el alcance que tienen en la cultura popular estas autoras, que se me hizo muy, muy curioso que traspasara tantos años, tantos, tan así. Ahora, fíjate, aquí, regresando a esta parte de su trabajo como editora, voy a citar el puros cuentos de Aurrecochea y de Bartra, Sí, y menciona que durante la lucha por el mercado, el primero en abandonar el cuadrilátero es Chamaco, mientras su hermano menor sostiene una desigual batalla con Pepín, que está en su mejor momento y alcanza tirajes de 1 millón de ejemplares. sí, Y dice, durante la segunda mitad de los 40, Chamaco Chico pierde round tras round y los cambios de manejador no impiden que sea vapuleado. El sustituto de Martínez Estrada, que era el editor, el director editorial, no puede con el paquete, y en 1956, cuando Laura Bolaños ocupa la dirección de la revista, la única decisión posible es tirar la toalla. ¿Y a qué se refiere? Bueno, mencionaba también por aquí que en 1944 Laura Bolaños asume la dirección de Chamaco, es decir, perdón, 49, del 49 al 56 son 7 años. eh, asume la dirección de Chamaco, y la revista adopta un tono romántico en el que no encajan las historias y pues, las historietas humorísticas, perdón. Por esos años, don Gaspar se permite un fugaz coqueteo con la historieta seria y realiza para el nuevo Chamaco la serie didáctica y de dibujo realista Senderos de América. La aventura extraconyugal es de escaso interés y corta duración. La fidelidad a Rolando se refiere a Gaspar Bolaños con Rolando Rabioso. sí. Dice, puede más, y al poco tiempo Bolaño y su héroe siempre abandonan la publicación. Es decir, a ella, a Laura, le toca ser editora de títulos sumamente importantes, que creo que ese es el punto al que yo me quería referir al citar su trabajo, que son títulos que son sumamente importantes para la historieta nacional el día de hoy. Y aquí está, digo, Sí, como Rolando específicamente Rabioso. el Chamaco de Rolando Rabioso, cuando todavía estaba ahí Gaspar Bolaños, en ese periodo, entre el 49 y el 56, hasta desde el 50, donde la que dirige es Laura Bolaños Cadena. Y ese es por mencionar a Rolando Rabioso, pero pues aquí lo que tenemos que mencionar también, en 1953, pues está Guama, el hijo de la jungla. El hijo de la jungla. De nuevo, o sea, insisto, estamos hablando de una persona que tuvo a su cargo una de las revistas más importantes y la llevó durante los últimos 7 años de su periodo por senderos que les permitieron tener a la gente acceso a estos cómics, estos autores que pues el día de hoy son 100% de culto. Y vamos a completar la tercia, ¿con quién?
Los super sabios. Pues con los super sabios en el 53 de Germán Butze. Pero bueno, me Es mencionabas que, un poco más del trabajo de ella. y es que, bueno, antes de avanzar ahí, yo creo que Herrerías tenía muchos títulos muy interesantes, pero bueno, la verdad es que el mercado de las historietas es muy cambiante, muy, muy cambiante, muy caprichoso. Siempre depende de qué es lo que le esté interesando al lector en esos momentos, si los proyectos avanzan o no. Hace poco me tocó hacer una investigación acerca de los héroes de historietas, los héroes de las revistas Pulp, estas historietas, estas revistas policíacas que había en los años 20 y 30, previo al desarrollo de los superhéroes ya como tal. Estamos hablando de personajes como La Sombra, como Arsenio Lupin, como, no recuerdo cómo se llama el hombre de bronce, eh, y Publicaciones Herrerías los trajo a El Doc México. Savage, el Doctor El Doc Savage. Savage, exactamente. La Todas araña estas, también andaba ahí, el ¿no? Spider Master of Men, Decía mi todo, abuelita, este es un caso para la araña. Y yo decía, ¿el hombre araña? O que no, así no, es, la araña, el el investigador, investigador. Entonces, Paul, es Publicaciones correcto. Herrerías los trajo aquí a México, fueron, pues obviamente, eh, desconozco exactamente cuántos hay, yo tengo entre 50 y 60 en la colección. Y tienen portadas de La Sombra que son icónicas. Hay una portada de La Sombra donde está separando como una cortina verde y detrás se ve un esqueleto que es impresionante. Y sin embargo, a pesar de que eran historias buenas, con buen material, estaban cobijadas por una editorial grande, pues no florecieron. Es decir, mucha gente lo desconoce. Yo me tardé mucho tiempo en encontrar ejemplares físicos y en armar un acervo, porque en realidad se mete uno a investigar y ahora gracias a la magia de Internet, bueno, podemos investigar cosas que aunque no tengamos ejemplares físicos, podemos corroborar información. En este caso en Herrerías, pues no hay ninguna información así muy fidedigna referente a, a estas revistas pulp. Eh, y bueno, a lo mejor en esa competencia con Pepín y Chamaco, pues sí se vio hacia dónde iba el gusto del público. En alguna ocasión platicando con el señor Luis Gantús, que también es investigador de historietas mexicanas, nos comentaba que al mexicano, o hacía énfasis que al mexicano le gusta leer sobre romance, sobre historias selváticas o historias de otros países, lugares exóticos, etcétera, y sobre humor. Eso es lo que más se leía y lo que más seguimos leyendo. Entonces, estos tres títulos que mencionas, de los cuales Laura Bolaños participó como directora, pues representan exactamente esos tres géneros. Rolando el Rabioso es una historieta sumamente divertida, tanto que ha tenido múltiples reediciones en cómic, en formatos pequeños, en recopilaciones, etcétera. Guama, el hijo de la jungla, que después sería conocido también como Tawa, eh, también son el término que yo encontré hace poco, se le conocen como tarzánides, para hacer referencia a que están inspirados en este personaje de Tarzán. Es decir, todos estos hombres blancos que crecen en la selva y que tienen cierto poder sobre los animales, las bestias, etcétera, son conocidos como tarzánides. Y Guama, Tawa, etcétera, todos ellos, Changó, todos ellos son parte de esta tendencia. Y bueno, los super sabios. Que los super sabios hay varias formas de verlos. Pueden ser considerados estrictamente como humor, nada más, pero mucha gente los considera también como la primera revista o la primera historieta que abordó temas de ciencia ficción hecha aquí en México. Siempre estaban armando un cohete, viendo algún experimento, etcétera. Entonces, también desde ese punto de vista, digamos que nos fue introduciendo un poquito a la ciencia ficción. Si la señora Laura Bolaños fue o tuvo una relación directa con estos títulos, ella conocía o presentía hacia dónde iba el gusto del público lector.
Si a esto le agregas pues su experiencia en el romance, pues bueno, yo creo que por eso su legado fue tan amplio, su acervo es tan amplio, porque tenía como ese instinto editorial para saber hacia dónde va el mercado, teniendo tanta competencia, teniendo a Pepín, que era de lo más conocido, de lo más famoso, y pues a lo mejor no le tocaron muchos años, quizás le tocó ya el declive de la editorial, pero supo en algún momento pues tratar de mantener la flota y dejarnos un buen sabor de boca con esos ejemplares. Pues bueno, digo, podríamos dedicarle muchísimo tiempo a hablar del trabajo y la obra, el legado de Laura Bolaños, pero esta noche, bueno, hemos hablado de que vamos a mencionar el trabajo de otras dos autoras. Y aquí, pues sí, me gustaría continuar con la señora Delia Larios, ilustradora, nacida el 18 de mayo de 1928 en la Ciudad de México y fallecida el 15 de octubre del 2013. Entonces, bueno, lo que hemos visto de ella es que se hizo famosa por Adelita y las guerrilleras, pero tú, ¿qué nos platicas de este título y de esta ilustradora? Sí, mira, aquí, esta sí, digo, libro semanal y todo eso, la verdad es que no tengo ahorita aquí a la mano, pero este sí se los quiero compartir. Adelita, por muchas personas, es considerada como la Wonder Woman mexicana, es decir, un personaje fuerte, aguerrido, valiente, etcétera, pero que también conserva muchos rasgos femeninos. Y estas sí se las quiero compartir. Afortunadamente sí viene acreditado. Dice Adelita y las guerrillas, septiembre de 1954, con colaboración de Delia Larios. ¿Sí? Y bueno, lo que más llama la atención no nada más es el carácter romántico, el carácter así, ¿dónde está? Aquí está. El carácter romántico, sino toda la estética del personaje, es decir, a pesar de que estaban, por ejemplo, aquí lo vemos en una aventura en la selva, aquí está, ella no pierde el estilo con un vestido muy entallado y enseñando parte de la pierna, que quizás para la fecha no era muy escandaloso, o al menos no como lo percibimos hoy, pero ella siempre se veía bien en todas las viñetas en las que aparecía, como esta que vemos aquí y estas que vemos acá, que eran muy bonitas. ¿Sí? Y claro, todas las portadas pues siempre exaltaban también su figura femenina. Hay una cosa que supongo que fue más o menos tendencia en la época, que eran los tacones de aguja o los estiletos con los que dibujaban a los personajes femeninos. Este nada más es solo como ejemplo. Estas revistas llamadas Linda, aunque aquí eran más, no son obra de esta artista, pero aquí exaltaban mucho también esa figura, con historias también románticas y con tacones de aguja, ¿no? Yo creo que no nada más su legado, no nada más abarca la estética, sino la fuerza del personaje. Adelita sí tiene una contraparte masculina que es Juan Sin Miedo, y tienen una relación romántica, de trabajo, podría decirse también, porque siempre andan juntos resolviendo problemas. Pero más que eso, trataba también de algunos de los valores más tradicionales y que actualmente, bueno, ya no lo son tanto. Es decir, ella, a pesar de que siempre salía adelante de sus problemas ella sola, siempre pensaba en él, siempre estaba, ¿dónde está mi Juan Sin Miedo?, etcétera. Eh, Como tratando de hacernos ver, pues, que en realidad los personajes femeninos fuertes no son un ente separado de su realidad, sino que también la vida en pareja es un punto importante para el desarrollo del personaje. Entonces, y lo vemos en todos los ejemplares. Acá tenemos otro que son ejemplares originales de los años 50.
Y esta es su estética, ¿no? Muy, muy, muy bonita. ¿Sí? A mí la verdad es que me encantan mucho estos originales de Adelita. Eh, claro que también la editorial pues les ayudó bastante. La editorial José G. Cruz era una cosa tremenda. Con El Santo tuvieron un auge así grandísimo y eso les permitió también explorar otros títulos. José G. Cruz tiene títulos de terror, títulos religiosos, títulos de aventura, no sé, quizás el más famoso es el del Santo, pero tienen muchísimos otros títulos. Tiene incluso unos especiales religiosos muy, muy bonitos, con un arte muy, muy bonito. Eh, y bueno, además de esa editorial o perdón, de ese título, de acuerdo a lo que tenemos nosotros catalogados en TVOsfera, aparte de ediciones José G. Cruz, también participó en ediciones recreativas, que eran sellos de Novaro, en el título Epopeya, en Leyendas de América, en Tesoro de Cuentos Clásicos, en Vidas Ilustres hizo muchos ejemplares, en Joyas de la Mitología también tiene muchísimos ejemplares, en Epopeya, no sé. Tiene también un gran acervo. Lo otro curioso que tenemos de su biografía es que, bueno, comentan aquí que jamás tuvo un televisor. Quizás eso, si lo equiparamos a nuestra situación actual, es como si no tuvieras redes sociales o no tuvieras acceso a medios masivos de comunicación. Eso quizás también formó parte de por qué sus personajes eran más centrados en el desarrollo de su personalidad, no tanto en otras herramientas. Eh, pero bueno, yo creo que su estilo también es muy, muy bonito. A mí me gusta mucho. Sí, de hecho, es muy evidente, ahorita que mostrabas, la señora, bueno, una mujer de cabello negro, ondulado, de ojos negros, que dices, así como dibuja la Adelita, pues da la impresión de que también estaba un poco basado o un mucho basado en ella misma. Pero qué interesante cómo esta estética de la década de los 50, de la cinturita de avispa, de los tacones que tú mencionabas, del tacón alto, la zapatilla, el cabello suelto, pues hablaba mucho de un cambio de paradigma, de cómo veníamos de un México Sí, de cultura, evidentemente, de abnegación de la mujer, de la madre, del recato, ir a la iglesia con la pañoleta en la cabeza y pasar a esta parte de la mujer puede expresarse su feminidad, su belleza más abiertamente, que es de nuevo este cambio de paradigma. Y recuerden, no estamos hablando de historieta dibujada por hombres, estamos hablando de historieta dibujada por una con mujeres. mujer que era de Elia Larios. Y por ejemplo, tú mencionabas Epopeya, que aquí lo vamos a compartir. Por ejemplo, de los niños héroes, y sí menciona que aunque hubo muchas personas en la gráfica, pues también estuvo ahí presente el trabajo de ella. Entonces, a mí me llamó mucho la atención. Esto es algo que se publicó entre finales de los 50 y los 60, pero a mí me llamó la atención esta publicación aparentemente de humor que se llama Catita, que Sí, dice, serie de pequeños chistes protagonizados por una seductora, atractiva, inteligente, elegante y curvilínea mujer que nos recuerda a María Félix, pero según el testimonio de quienes la conocieron, es un autorretrato de la autora Delia Larios, quien era la dibujante de Adelita, serie argumentada por José G. Cruz, y que según es idéntico a Catita, dice. Bueno, de nuevo aquí tenemos este trazo así muy estilizado, muy... a mí me recordaba un poco cuando ves las diseñadoras de modas que hacen en el trazo la ropa, el sketch, cómo estilizan la figura y cómo con pocas líneas
Y creo que eso es lo que tenemos que destacar de un buen ilustrador, de una buena ilustradora, es cómo con pocas líneas puedes sintetizar la idea y presentarla de manera clara. Creo que este es uno de los grandes aciertos de Delia Larios, hablando como ilustradora, esta capacidad de síntesis. Y bueno, tú mencionabas también, y para quienes quieran saber de dónde salió la portada del Sí. promocional, pues salió de aquí, de Editorial Novaro, Mujeres Célebres, que esta portada trae a Leonor de Aquitania y pues fue la que ahí agarré para hacer el promocional de este evento, por Sí. si alguna vez se lo preguntaban. Sí, fíjate, esto de la estilización, yo creo que lo que más hacía énfasis era en las piernas, en unas piernas largas comparadas con el torso, esta forma pues estilizada o un poco deformada de la imagen para hacer más énfasis en esa parte del cuerpo. Desde mi punto de vista, muchos otros dibujantes lo retomaron incluso hasta los años 90. Hay muchos dibujantes estadounidenses que hacían mucho énfasis en esto. El creador de Deadpool, este muchacho Rob Liefeld, hace todas o bueno, cuando dibujaba personajes femeninos las hacía así con un torso de este tamaño y unas piernas así gigantescas, para hacer más énfasis en eso. Quizás tratando de rescatar un poquito esa estética liberadora femenina o esa estética poco vista, pero que al momento de sobrepasar esa línea donde lo haces tan extremadamente deforme que ya no parece real, es cuando pierde un poquito ahí la estética. En este ejemplo que aparece ahí de Catita, a pesar de que las piernas son más largas, en realidad se ve todavía se ve muy agradable a la vista, pues. Son figuras o son, así como dicen ahí, que son curvilíneas, pero son muy agradables a la vista. Entonces, y ni siquiera tiene, digamos, sombras exageradas, no tiene trazos muy gruesos, en realidad solo tiene una pieza sencilla y con algunas curvas, ¿no? Yo creo que sí es muy, muy bien logrado ese arte y creo que mucha gente lo estuvo copiando. Digo, algunas, como estos otros ejemplares de Linda, ese que mostré primero, el 15, este es el 16, también retoman esa figura así estilizada y curvilínea, y hay al menos otros 4 o 5 títulos que lo tienen, como Picolino, Yolanda, también son así muy, muy estilizadas, sin caer en lo vulgar. Yo creo que muy probablemente, si no fue esta historieta obra de Delia, estuvieron totalmente inspirados en su obra. Están muy, muy bonitos, muy padres. Y fíjate, aquí menciona en TVósfera, en el trabajo de Delia Larios en su currículum, dice, sí, empieza en el 54 con Adelita y las guerrilleras, 56, como mencionabas, ediciones recreativas, La Atlántida, Leyendas de América. Ajá. 58 está hablando de Epopeya, que trae historias, y ahora sí que historietas basadas en eventos de la vida real. Y así continúa 60, 63. Qué interesante que en el 63, en Joyas de la Mitología, tiene bastante trabajo. O sea, no sé si era, bueno, había varios autores, pero como que aquí con Editorial Novaro, en este periodo entre los 60s, los 70s, pues se ve que estuvo bastante activa Sí, con esta historieta. sí, ahora, bueno, el catálogo de TVósfera, bueno, más o menos no sé si sepas cómo funciona o cómo se conforma pues un catálogo ahí. Lo que hacemos es que somos una serie de coleccionistas, editores, entusiastas de las historietas en español,
los cuales todos aportamos información relevante de cada título. Por ejemplo, la editorial Novaro tenía, no sé, 100 títulos diferentes, por así decirlo. Entonces, desde mi punto de vista, es imposible tener todas las historietas que publicó Novaro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Creamos una ficha y si se tiene la portada y los datos de interiores, se deja toda la mayor cantidad de datos posibles. En algunas no se tienen todos los datos de autoría, fechas, etcétera, y solo se deja la portada hasta que no haya una confirmación, ya sea por otro de los editores o por alguno de los editores principales, de que se trata de eso. Quizás, por ejemplo, si te fijas en la biografía de Laura Bolaños de TVósfera, solo tiene acreditado su participación en Chamaco y en un solo número de Chamaco. Entonces, eso es lo poquito que se tiene de información de ella. Si en algún momento le dedicásemos tiempo a catalogar, por ejemplo, el libro semanal, ella tendría miles de títulos acreditados a ella. ¿Esto qué quiere decir? Que Delia Larios lo más probable es que haya participado en más ejemplares de Editorial Novaro, por lo prolífico que era, pero solo se tiene corroboración de estos cuantos ejemplares. Que digo, a mí me gustan mucho las historietas de superhéroes y la verdad es que Novaro publicaba cosas muy padres, pero estas colecciones culturales de Editorial Novaro son muy, muy buenas, y ella participó en muchas de las más conocidas. Aventuras de la vida real son historietas muy, muy bonitas, vidas ilustres también, joyas de la mitología. Yo recuerdo mucho haber leído la historia de Thor, que dista mucho de lo que nos presentó Marvel. He leído la historia de Thor ahí en ediciones de Novaro, e incluso abarcaban otros temas de los cuales ya dependía de los gustos de cada persona. Por ejemplo, yo llevo años estudiando oncología, que es la atención de las pacientes con cáncer. Y Editorial Novaro publicó una revista en los años 60 acerca de la lucha contra el cáncer. Y haciendo un análisis, claro, retrospectivo, porque lo que sabemos del cáncer hoy en día es algo infinito. O sea, conocemos muchísimas cosas sobre el cáncer, pero en los años 60 se conocía menos acerca de esto. Y leyendo lo que publicó ahí Novaro, la verdad es que tenían mucha razón y pudieran sonar incluso como predictivos hacia dónde iba el tratamiento de las enfermedades, a cirugías menos agresivas y a tratamientos farmacológicos más efectivos. Entonces, cuando vamos creciendo, yo supongo que empecé a leer historietas como todos, con superhéroes o con personajes infantiles. Y cuando vamos creciendo y encontramos otros temas u otras cosas más afines a lo que ya nos estamos dedicando, Novaro tenía todo eso en estas ediciones culturales. Vidas ejemplares, mujeres célebres, joyas de la literatura. Y qué gusto saber que una mujer mexicana, dibujante, portadista, etcétera, haya participado en todas estas ediciones culturales que tristemente no se han vuelto a editar. Digo, el rollo de derechos de autor pues no permite que se vuelvan a editar, pero yo siempre que me las encuentro o en sitios de venta o en bazares, en lugares donde venden revistas de segunda mano, siempre me las llevo, porque la verdad es una muy buena lectura. No sé, la verdad es que me gustaba todas estas cosas culturales de Novaro, me siguen gustando mucho. Y bueno, fíjate, estás mencionando ahorita el tema de vidas ejemplares, que ahorita lo estamos aquí compartiendo. Vidas ejemplares que efectivamente era algo que en su momento estuvo publicando Editorial Novaro, pero no fue enteramente, o más bien de ninguna manera, hecho por iniciativa propia. Y eso nos va a llevar a nuestra última mujer célebre de esta noche. Resulta que los jesuitas
eran los que estaban detrás de este cómic muy interesante, muy bien realizado, que se llamaba Vidas Ejemplares, que se los maquila Novaro, pero era buena prensa, una editorial jesuita, la que les solicita que se lleve a cabo esta aventura, específicamente el padre José A. Romero, que era, como les digo, jesuita. Entonces, ya que estamos hablando de vidas ejemplares, en vidas ejemplares, y partiendo de que era algo publicado a través de Novaro por buena prensa, vamos a encontrar también el trabajo de nuestra última, ahora sí que mujer célebre de esta noche. Y bueno, pues tenemos que hablar de Susana Hernández. Y ella, a mí me sorprendió y creo que es la sorpresa de esta noche, porque hace un par de años cuando yo estaba viendo esto de la espada y la hechicería en México, en el cómic mexicano, en la historieta, pues me encuentro con esto que les voy a mostrar, que se llama La Revista para Todos, Chiquitín. Chiquitín. Y con esta historia que dice Atlántida, y digo, oye, qué curioso, de 1954. Y resulta que escribe y dibuja Susana Hernández y Martínez. Entonces, en esta historia dice aquí, así es como llega a mí el conocimiento de esta autora. Dice, en tiempos muy remotos, la Atlántida estaba compuesta por 3 islas unidas entre sí por puentes submarinos de coral blanco. Al norte el reino de Bascut, al centro el reino de Etruk y al sur el reino de Mayak. En la cima de una montaña vivía un ambicioso mago llamado Lucifer, que pretende apoderarse de los 3 reinos con el fin de convertir a sus habitantes en idólatras. Con la ayuda de un enorme gorila hechizado, enfrenta al cristiano Jehú, heredero del trono de Bascut, a Ounis, al príncipe de Truk, y a Cihuacóatl, príncipe de Mayak. Al final de una brigarrada historia se presenta un ciclón y un terremoto tan fuerte que transforma la Atlántida y sus reinos en los continentes que conocemos el día de hoy. Y ahí está el cruel y ambicioso Lucifer vestido como egipcio con su chango, con su gorila. Y bueno, de esto, de esto que les acabo de mostrar, surge la inquietud de decir, bueno, primero, ¿qué es la revista Chiquitín? ¿Y cómo llega aquí Susana Hernández? Muy rápidamente, la revista Chiquitín, la revista para todos, en realidad, como les decía, es un esfuerzo de los jesuitas a través de un proyecto de Pío X para fomentar los buenos valores a través de uno de los medios de comunicación masiva más populares, que es la historieta. ¿Por qué? Porque en ese momento él considera que la historieta mexicana, o es lo que aquí había, que era el Pepín, el chamaco, el chamaco chico, pues solamente hablaban de niños en situación de calle, mujeres en romances ilícitos, hombres violentos y brutales, y dice, no, vamos y lo dice así textualmente, la renovación espiritual y moral de México. Y esta revista, que tiene un tiempo de vida entre el 45 y 63, pues es en donde vamos a encontrar el trabajo de Susana Hernández. A partir de 1952, ella crea al personaje de Florecita, que es una chica urbana, pero al mismo tiempo, pues una chica devota, una chica que está cumpliendo con sus deberes de su casa y con su prometido. Entonces, bueno, vamos a ver un poco más del trabajo de Susana, partiendo aquí del catálogo
de los Pepines. Y pues mira, aquí aparece mencionada en 49 historias, pero como bien dices, pues habrá muchas en donde a lo mejor no tenía, no estaba acreditada, pero su trabajo estaba hecho. Sí, y mira, mencionando lo del nombre, como que también fue tendencia nombrar las revistas con estos personajes, con estos apodos cariñosos en diminutivo o así. Chamaco, Pepín, Paquito, Paquita, Chiquitín, Palomilla, como que era así la tendencia de la época. Y yo creo que si le hubieran puesto otro nombre a esta revista, si le hubieran puesto, no sé, la Compañía Jesuita o la Compañía de Jesús, o no sé, muy probablemente no hubiera tenido el empuje o el éxito que tuvo. Lo mismo pasa con esta colección de Novaro de vidas ejemplares. Es decir, a pesar de que sí tiene un trasfondo religioso y que vemos desde el primer número, los de vidas ejemplares, todos estaban protagonizados por santos de la fe católica, no dice en el título santos de la fe católica, dice vidas ejemplares. ¿Para qué? Para que, así como bien mencionas, dejemos de pensar en niños en situación de calle y pensemos en esta vida abnegada que tienen la mayoría de los santos católicos. Es como que una subtrama o una idea ahí subyacente que tienen todas estas revistas. Y fíjate, siguiendo con la tónica, ¿no? Que mencionas de hablar de cosas que sean edificantes. ¿Cómo? Es curioso cómo en Sí, Estados Unidos, porque déjame decirte algo, esta revista estaba, ¿cómo se dice? Validada o promovida por la Liga de la Decencia en México. Sí, sí, aunque suene extraño, pero había historietas avaladas por la Liga de la Decencia y los Caballeros de Colón y la Vela Perpetua y todo esto porque es finalmente un medio de comunicación que está al alcance de cualquier persona. Mira, te voy a mostrar aquí otro ejemplo, también dibujado por Susana y está bien curioso. Se llama El Paje de Paja. Y ahí está en la portada color, que los interiores eran blanco y negro, este personaje y dice, abigarrada historia en la que el valeroso paje Bertín salva a cristianos de los moros y ayuda a los desvalidos en la España de la reina Isabel la Católica. Termina embarcándose con Hernán Cortés rumbo a América, vinculando así la historia de las cruzadas y la conquista de América con la historia de la difusión del cristianismo en todo el mundo. Esto salió en septiembre de 1954 en este formato que tú dices que es donde una historia completa está en todo el volumen. sí, sí, mira, y tratan de hacer esa conexión entre las cruzadas y la conquista. Eh, no sé, este rollo de la conquista lo podemos ver también desde distintos puntos de vista. Eh, en alguna ocasión platicando con mis editores de TVósfera que son de España, me decía que qué pensábamos acá en México de la conquista. Le dije, es que en realidad la conquista se nos presenta como un suceso pacífico, como un suceso como un descubrimiento, no como un choque de culturas, cuando en realidad pues sí fue un choque de culturas. Incluso nosotros cuando nos estamos formando en medicina, sabemos que la viruela fue traída de Europa por los colonos y eso diezmó la población de México y Latinoamérica, quizás peor que el COVID-19 que recién tuvimos. Eh, entonces, desde el punto de vista médico, este choque no nada más fue cultural, sino también fue sanitario. Y estas revistas tratan de romantizar esa idea, como que el descubrimiento y el choque cultural fue así. Nosotros vivíamos en las cavernas o en una época de oscurantismo y se llegó alguien con una nueva religión y una nueva idea, y entonces ya por fin logramos unificar ideas y todo eso. Creo que está bien desde el punto de vista de entretenimiento. Son revistas muy entretenidas y siempre lo ponen así como historias abigarradas porque no sé de qué forma estos personajes van a librar a los cristianos de los moros, luego subirse a un barco y venir a descubrir América. Bueno,
o cómo te van a narrar eso en 32 páginas, pues está muy complicado. Pero sí, digo, tienen un trasfondo así bastante interesante o muy poco común. Ahora desde el 2023 hay una persona en Bélgica que está haciendo un museo de historietas religiosas de todo el mundo. Entonces le decía yo que si necesitaba ayuda, yo le podía ayudar a conseguir historietas religiosas de México, que hay muchísimas colecciones religiosas. Y me dijo, sí, pero solo de religión católica. Y solo que sean avaladas ya sea por el presbítero, el monseñor, o sea, que tengan una cierta, pues sí, valga la expresión aquí, que tengan una cierta bendición de la Iglesia Católica para poder ser publicadas. La venia La papal. venia, exactamente. Que tengan la venia o el permiso eclesiástico para ser publicadas, que Edar tenía ese permiso eclesiástico para biografías selectas. Bueno, le dije, ok, pues sí, sí te puedo dar, le he ayudado o le he enviado muchos de vidas ejemplares, etcétera. Pero siempre llevan ese trasfondo. Yo no digo que la conquista haya sido un proceso pacífico, la verdad es que fue un proceso muy complejo, que quizás no alcanzamos a dimensionar qué tanto nos benefició, nos perjudicó. En alguna ocasión platicando con otros amigos decíamos, bueno, ¿y qué hubiera pasado? A lo mejor si nos hubiera conquistado otro país, no sé, tendríamos otro idioma, otra cultura, otra, no sé. Aquí en México la religión católica está ya sumamente arraigada y la gran mayoría de los mexicanos somos católicos. A lo mejor no practicantes, pero sí la mayoría fuimos educados como católicos y eso crea este sincretismo así bien curioso, que el mejor ejemplo es la Virgen de Guadalupe. La mayoría somos creyentes o devotos de la Virgen de Guadalupe, la cual es un sincretismo de una Virgen de Extremadura, España, y de los indígenas del Valle de México. Yo creo que es un tema así medio escabroso eso de la religión y la conquista. Si regresamos a las historietas, yo creo que estas Chiquitín son muy buenas. También hace algunos meses vi que había muchos en venta, traté de localizar algunos, pero bueno, ahora con esta moda de las historietas antiguas, híjole, o los están encareciendo mucho, o de plano, no sé, nos está pegando muy duro esto de los programas de antigüedades en el History Channel. La gran mayoría de las personas piensa que una historieta antigua de su abuelito los va a sacar de la pobreza y pues no, no todas son así. Yo creo que debemos de verlas como lo que son, como un medio de entretenimiento y que tienen más valor histórico y cultural que económico, ¿no? Pero bueno, esa es la idea del Chiquitín. Sí, yo aquí lo que quise traer un poco con el tema de mencionar el trabajo de la señora Susana Hernández y Martínez. No, no, hasta donde yo sé, no hay parentesco conmigo, hasta donde yo sé. Pero qué interesante que, volvemos a lo mismo, es la capacidad de un medio para expresar ideas de todos tipos, inclusive ideas que a lo mejor para un cierto sector más secular o más eh, separado podría decir, oye, pero mira, es propaganda de esta visión, sí, pero al final de cuentas hay una libertad de expresión. Creo que ese es Sí, el tema clave, ¿no? Donde ellos tienen permitido expresar sus ideas, así como los otros, y nosotros tenemos permitido expresar nuestras ideas. Y es esta riqueza cultural de diferencia de pensamiento lo que enriquece nuestra historia de la historieta. Es curioso, te digo, cómo yo simplemente investigando el catálogo de historieta de la hemeroteca, pues me encuentro una enorme cantidad de publicaciones escritas y dibujadas por ella y digo, oye, aquí hay una persona que hizo un trabajo interesante. No podemos decir a nuestro juicio moral actual si era bueno o malo. Era pegado a lo que era bueno en el criterio de la Compañía de Jesús, de la Iglesia Católica, porque insisto, y como bien dijiste, esto estaba
aprobado y dirigido por gente del clero, pues en su momento era el proponer esos valores que para ellos eran los valores correctos. Entonces, es interesante también que eh, eh, que te compartí, que es muy interesante de Gabriela Díaz Patiño, este ensayo donde menciona la historia de Chiquitín, dice que de alguna manera tuvo dos épocas. Una época inicial en la que decía, no, es que las mujeres tienen que ser apegadas a los valores tradicionales, y posteriormente se empiezan a integrar estos arquetipos, estos estereotipos de mujer urbana. ¿Por qué? Porque la sociedad mexicana estaba cambiando, y ellos estaban, en vez de peleándose con la modernidad como en un inicio, ahora estaban hablando de cómo llevar una vida de buena católica o de buen católico dentro de este nuevo México moderno. Y es algo bien interesante porque volvemos a lo mismo. Habla de escribir el México de ese momento. Y tú ahorita dijiste algo muy cierto. Desafortunadamente, un coleccionismo mal entendido se convierte en especulación. Y Sí. esa especulación hace que muchas piezas que podrían darnos una imagen más completa de este vitral o de este rompecabezas, pues se siguen quedando por ahí escondidas en el desván, o gente que dice, no, pues no la voy a escanear, no la voy a prestar, no la voy a mandar a ningún lado, porque yo quiero salir de pobre con ella. Pero bueno, el tiempo se nos ha venido encima, Ya. Cecilio, algo que pues, sí, podríamos estar aquí mucho tiempo hablando de este Sí, ya sé. maravilloso mundo, pero algo que nos quieras decir ya como conclusión. Como conclusión, híjole, yo creo que la historieta mexicana es riquísima. Yo creo que tenemos para leer cualquier tema que se nos ocurra. En alguna ocasión, mis editores de Tebeosfera lo comparaban incluso con el manga. En el manga hay mangas de cualquier tema que se nos ocurra. Y en la historieta mexicana también. Yo he encontrado historietas de taxistas, historietas de esquimales, historietas de albañiles, historietas de luchadores, no se diga, hay muchísimas, de aventura, de misterio, de terror, religiosas, unas de pseudo religión también. eh, no sé, es tan rica que yo creo que es imposible que uno se aburra leyendo historietas mexicanas. Yo creo que conforme pasan los años y que va uno buscando más bien buenas historias que historias convencionales, es innegable que la historieta mexicana da para mucho. Y estas tres autoras que escogiste, porque bueno, estas son, digamos, un botón nada más de todas las autoras, por lo menos mujeres hay muchísimas más. Eh, y no se diga, bueno, en general hombres y mujeres, pues hay muchísimos autores de los cuales podríamos hablar durante horas. Pero yo creo que estas tres que escogiste dan para mucho. Laura Bolaños, de las más prolíficas, la señora Delia con su estética muy bonita para Delita y para todos estos historietas en las que participó. Y bueno, este curioso caso de Chiquitín con Susana Hernández y todas estas, no sé por qué usarían tanto ese término de abigarrados, quiero suponer que las historias eran totalmente descabelladas y que terminaban en algo que no tenía nada que ver, pero aún así siguen siendo muy entretenidas. Afortunadamente todas ellas están acreditadas como artistas, es decir, su nombre no se va a perder en el olvido. Siempre y cuando haya entusiastas de la historieta como el buen Cuervo Oscuro o como su servidor, muchos de estos nombres pues van a seguir saliendo a flote. La página de Pepines de la UNAM se las recomiendo ampliamente, no nada más para empaparse, sino para realmente hacer investigaciones profundas de lo que fue nuestra historieta. Yo también les voy a recomendar donde yo trabajo, que es en Tebeosfera, que aunque no tenemos un catálogo tan amplio como la UNAM, pues hacemos lo posible. Y pues nada, que viva la historieta mexicana.
pues que viva. Y nada más para que quienes nos ven se queden con esta curiosidad. Les voy a leer una lista que yo hice y dije, no vamos a poder, no hay vida suficiente. Quiero pasar una lista de algunas que se quedan pendientes. Sí. Alicia Ibáñez, Antonia Elena Martínez, Cándida Violeta, Carmen Corso, Carmen Hernández, Catalina Dercel, Cristina del Río, de Ifilia Trujeque, Delia Larios, que sí hablamos de ella, Dolores M. López, Elia Dercel, tenemos que hablar de esta guionista más adelante y de su Sí. hermana, Gloria Galindo, Guillermina Heisey, Josefina Díaz Herrera, Laura Bolaños, hoy la mencionamos, la señora Lucía Lucy Tobar Montes, Lupe de Vega, Magda Donato, María de los Ángeles Hernández, María Luisa López, María Teresa Díez Gutiérrez, Olivia Peña, Palmira Garza, Rosario Sansores, Sara Ryan, hablamos de Susana Hernández y bueno, no podemos dejar de mencionar cuando menos una vez a Yolanda Vargas Dulce, pero yo quiero invitar a la gente a que, ya que vean este video, ya que escuchen, nos digan si les interesaría más adelante, digo, esto es específicamente por el 4 de marzo, pero creo que todo el año podemos hablar de historieta mexicana. Ah, Pero si alguien sí. por lo menos dice, me gustaría que investigaran, nos platicaran de esta autora, de este autor, yo creo que hay mucho de qué hablar. Sí, Muchísimas no. gracias, Cecilio, gracias. No, hombre, el gusto es mío. Bueno, pues nos despedimos, el tiempo se nos vino encima, pero agradecemos a todas las personas que lo hayan visto, quienes lo compartan y por supuesto que el día de hoy, 4 de marzo de todos los años, no olviden que hay historieta mexicana que va más atrás, va más adelante y seguirá habiendo. Muchísimas gracias de nuevo, Cecilio, nos vemos en la próxima. Claro que sí. Hasta luego. Ábula.